Buenas tardes, chicos. Les voy a explicar un poco lo que es lenguaje coloquial y simbólico, ¿sí? En qué consiste. El lenguaje coloquial, como lo escribí acá, es el que usamos cotidianamente hablando, ¿sí? Como estoy hablando ahora con ustedes. O sea, con palabras. Y el lenguaje simbólico es el lenguaje matemático, está expresado con letras y números. Acá, de este lado de la columna, ¿sí? Puse todas frases escritas en lenguaje coloquial, ¿sí? Y acá vamos a completar el lenguaje simbólico. ¿Cómo expresamos este lenguaje coloquial? Un número desconocido. ¿Cómo lo pasamos como lenguaje simbólico? Bueno, y pensemos. Un número desconocido. Un número desconocido puede ser cualquier número. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Quizás es 1, quizás es 2 o 3 o 100. No sé cuál es el número. Pero como yo no sé cuál es una incógnita, ¿sí? A las incógnitas siempre la vamos a representar mediante una letra. La letra puede ser la que ustedes quieran. Yo voy a elegir que sea X, ¿sí? En este caso. Pueden ponerle Y, pueden ponerle Q, cualquier letra. Pero si tomaron como Q acá, después me usan siempre Q, ¿sí? Bien, el anterior de un número. Vos sabés que un número desconocido, no lo conoces, siempre lo vas a representar por una letra. Ahora bien, en el ejemplo número 2 dice, el anterior de un número. Vos sabés que un número vas a representarlo por X, ¿no? Ya dijimos en el ejemplo anterior. Y para que sea el anterior, ¿cómo lo represento? Le vamos a hacer un ejemplo numérico. Si yo, por ejemplo, tengo 5, ¿cuál es el anterior de 5? Ustedes me dicen que es 4, ¿no? El anterior. ¿Y qué cuenta hice yo para que me dé 4? ¿Qué le hice a 5? Le resté 1, ¿no? Bueno, acá tenemos este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo conocemos nuestro valor es 5. Para que sea el anterior, quiero hallar el anterior de 5, es 4. Tengo que restarle 1. Entonces, acá no sabemos cuál es nuestro valor, pero para que sea el anterior, ¿qué tengo que hacer? La misma cuenta que acá. Le resto 1. Ni idea. Puede ser 5 menos 1, o puede ser 4 menos 1. Puede ser cualquier valor acá que yo reemplace. Pero siempre va a ser el anterior de este número. Por eso el resultado es esto. X menos 1. ¿Sí? El resultado acá era X. ¿Se entiende? Ahora yo tengo, dice en el punto número 3, el siguiente de un número. Ya sabemos que un número se escribe con una X. Y para que sea el siguiente, vamos a hacer un ejemplo parecido al del punto 2. Tengo 5 y quiero que sea el siguiente. Ustedes, pensándolo, me van a decir, bueno, el siguiente de 5 es 6. Bueno, ¿y qué cuenta hicieron para llegar a 6? Y a 5 le sumé 1. Bueno, lo mismo acá. El número que sea que valga esta X que no la conozco, para que sea el siguiente, siempre le voy a tener que sumar 1. Y esa es la respuesta. El siguiente un número siempre va a ser X más 1. ¿Sí? Ahora, el doble de un número. Un número siempre escribo la X porque me está hablando de un número y yo ya sé que un número va a ser X. Pero acá me dice el doble de un número. Yo un número a esta parte ya la escribí. Me falta el doble. ¿Y cómo hago yo para que sea el doble? Ustedes saben que, por ejemplo, el doble de 2, ¿cuánto es? 4. ¿Y por qué puse yo el doble? Porque es una multiplicación el doble, ¿sí? Entonces el doble de 2 en este caso. Yo entonces a X lo multiplico por 2 para que sea el doble. Y si quiero en el punto 5 dice el triple, ¿qué tengo que hacer? 3 por X. Y si dice el cuádruple, 4 por X. Y si dice el quíntuple, 5 por X. Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, en el punto 6 dice el cuadrado de un número. El cuadrado, o sea, yo sé que de un número es X. Y el cuadrado es la potencia, acuérdense. Cuadrado es potencia de 2. Ese está elevado a la potencia 2. En el 7 dice el cubo de un número. También es una potencia el cubo.
y el cubo, la potencia siempre va a ser 3. El cubo siempre va a ser 3 y el cuadrado siempre va a ser 2, la potencia. ¿Cómo es esto? El cuadrado de un número, te doy un ejemplo. Acá tenemos en el punto 9, el cuadrado de un número. Acá específicamente dice el cuadrado de 3, por ejemplo, ¿no? O sea que tengo que poner 3. Acá no me dice que es de un número. Acá me está diciendo el cuadrado de 3. No me está diciendo un número. No pongo X. Porque yo conozco el valor. El cuadrado de 3. 3 es el valor que yo conozco. Y el cuadrado, lo elevo al cuadrado. ¿Qué significa 3 al cuadrado? 3 por 3, 2 veces 3. 3 por 3, 9. ¿Se entiende? El resultado es 9. Vuelvo al cubo. Si yo tengo, el cubo de un número. Si yo digo el cubo de, por ejemplo, qué sé yo, 2. Entonces pongo 2 elevado al cubo y es 3 veces. Esto me indica la cantidad de veces que se repite, ¿no? 2 por 2 por 2. 3 veces 1, 2, 3 veces 2. Y eso te da 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Se entiende? Y después el doble de 20. El doble de 20 acá es 2 por ¿quién? ¿Por X? No, porque no me está diciendo el doble de un número. Me está diciendo el doble de 20. ¿Y cuál es el doble de 20? Es 40. Punto. La mitad de un número es X. Seguimos con el 10. La mitad de un número. X. La mitad. ¿Qué significa mitad? Es una división. Dividido 2, porque es mitad. Y si me dice la tercera parte, voy por el 12. También es división. Cuando dice la tercera parte o la cuarta parte, la quinta parte, es dividido según lo que diga. Si dice tercera, lo divido por 3. Si dice cuarta, lo divido por 4. Si dice quinta, lo divido por 5. ¿Sí? Esta es la tercera, esta es la cuarta y esta es la quinta y puedo seguir. ¿Se entiende? Y ahora acá me queda el cuádruple del anterior de un número. Bueno, este ejemplo del 11 es parecido a los ejercicios que les mandé a hacer. ¿Sí? Primero voy a detectar, dice que va a ser el cuádruple de algo. El cuádruple significa que es 4 por. Si diría el doble es 2 por. Y si diría el triple y así. Dice el cuádruple de quién. Pues esta parte ya está, la puedo tachar. El cuádruple ya está. Me falta del anterior de un número. Si yo quiero escribir el anterior de un número, que es x menos 1, que ya sabemos cómo hacerlo, ¿sí? A esto lo tengo que poner sí o sí entre paréntesis. Lo tengo que poner sí o sí a x menos 1, que es el anterior de un número, entre paréntesis. Porque es el cuádruple de todo esto, del anterior de un número. No es solamente el cuádruple de un número, ¿se entiende? El cuádruple de todo esto, que esto que es el anterior de un número. ¿Se entiende? Y esto les va a ayudar a resolver los ejercicios. Cualquier duda me consultan. Saludos. Bueno, y lo que me faltó agregar, el producto entre dos números, por ejemplo. ¿Qué quiere decir entre dos números? Vos sabés que un número siempre lo vas a representar mediante una letra. Pero si tenés dos números diferentes, sí o sí tienen que ser dos letras diferentes. Producto. Cuando ustedes escuchen la palabra producto, siempre va a haber una multiplicación, se representa con un puntito, como hacíamos antes. Y el cociente, cuando escuchen la palabra cociente, matemáticamente siempre es división, o sea que es XY y es una división. Dos puntitos. La diferencia entre dos números, cada vez que escuchen diferencia entre dos números dijimos X e Y, diferencia es una resta. Siempre que escuchan diferencia es resta. Y claramente faltaría la suma entre dos números, número 1 que no conozco, otro número que no conozco, pero es una suma y ahí queda. Listo.